tardes. Vamos a empezar esta mesa con nuestros alumnos que ya están a punto de terminar el doctorado. Entonces, bueno, yo soy José Manuel Sánchez Sordo, soy estudiante de doctorado en el campo de Psicología Educativa y del Desarrollo. ¿y vas a presentar? Y mi tema de tesis, bueno, el título de mi tesis se llama Redes y Cognición, abordando la mente extendida en ambientes digitales de aprendizaje. Muy bien, adelante. Ah, ya, ok. Bueno, Les voy a pedir de favor si sus celulares los apagan, no se les sorpresitas mientras presentan sus compromisos. Gracias. Ok, bueno, buenos días a todos. Como lo comenté, mi nombre es José Manuel y el tema de mi tesis es el que pueden leer allí, que es Redes y Cognición en la Era Digital, abordando la mente extendida en entornos digitales de aprendizaje. Mis tutores son el tutor principal, es el doctor Eduardo Peñalosa Castro, mi tutora adjunta es la doctora Carolina Cárdenas López y mi tutora externa es la doctora Fabiola Villalobos Castaldi. Para comenzar, pues bueno, voy a abordar como brevemente el marco teórico de mi proyecto. Sin embargo, antes pues me gustaría como poner un poquito de contexto de lo que se trata mi trabajo. Pues este trabajo surge como una necesidad como para intentar abordar justamente los procesos de aprendizaje y particularmente lo relacionado con la cognición en la época actual. A lo que me refiero con la época actual, pues es justamente en sociedades como las nuestras, en las cuales pues cada día estamos más conectados a la tecnología, cada vez más utilizamos dispositivos tecnológicos para realizar la mayor parte de nuestras tareas cotidianas, y pues eso indudablemente de alguna manera ha modificado el cómo nos relacionamos con las máquinas, y por ende esa relación tan íntima que tenemos con las máquinas pues nos ha modificado como especies, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, pues a raíz de esos planteamientos, pues justamente me surge la pregunta de buscar un marco teórico o algunas aproximaciones conceptuales que pues pudieran ayudarme a dar respuesta como a esas nuevas interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología y nosotros como seres humanos? Porque el uso de instrumentos o herramientas pues es algo muy importante para nosotros como especie. Entonces, pues buscando, encuentro una tesis filosófica que se llama Mente Extendida, cuyo principal autor y representante es Andy Clark, un filósofo inglés, que pues se plantea muy a grandes rasgos estos puntos que ven allí, que es esencialmente que la cognición es un proceso que ocurre no únicamente en el cerebro, sino que también ocurre de manera compartida entre nuestros procesos biológicos, psicológicos y el uso de herramientas. Es decir, que las herramientas, los instrumentos que nosotros utilizamos, desde los más rudimentarios hasta los más actuales o de punta, son parte del proceso cognitivo. Es decir, nosotros también realizamos las tareas cognitivas con las herramientas, no solo con el cerebro. Y pues bueno, ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, indudablemente nosotros utilizamos procesos que podríamos denominar como internos, como son la memoria, la atención y el lenguaje, ¿no? Digamos que son tres procesos psicológicos implicados al momento de hablar por teléfono. Hablar por teléfono es una tarea cognitiva, porque implica cognición y conducta. Indudablemente utilizamos esos tres procesos que ya mencioné, sin embargo también para hablar por teléfono forzosamente necesitamos de un teléfono, es decir, sin la herramienta la acción cognitiva no puede llevarse a cabo. Entonces, partiendo como de esos postulados, yo intento dar como, pues cubrir mi proyecto, dar un sustento teórico y pues justamente analizar cómo hoy en día los seres humanos interactuamos con redes informáticas para generar aprendizaje. Otra postura muy similar que también utilicé para dar fundamentación teórica en mi trabajo
es la cognición distribuida de Hutchins, que es un antropólogo cognitivo, que pues él plantea muy a grandes rasgos lo mismo, que la cognición se distribuye entre las personas, las herramientas que están o que intervienen en un contexto particular para realizar una tarea o llevar una tarea a cabo, así como también los sistemas de representación simbólica. Sin embargo, a mí lo que me interesa es más el uso de herramientas. Y pues bueno, este esquemita es un esquema que realicé, que más o menos intenta como ilustrar pues este concepto de la mente extendida, en la cual el sistema cognitivo es todo el círculo grande, que involucra a dos subsistemas, que son lo que yo denomino como intrapsíquico, que es toda la parte neuronal y psicológica, podríamos decir, y la parte de la extensión, que serían todas las herramientas, todos los instrumentos, dispositivos, etcétera, que utilizamos para llevar a cabo tareas. Aquí lo importante es no verlo como algo separado, sino que ambos subsistemas juntos dan origen al proceso cognitivo. La cognición no ocurre en ambos, tanto ocurre en la extensión como ocurre a nivel interno. Por ende, la cognición es un proceso extendido desde este enfoque. Y pues bueno, otros teóricos que igual me sirven, o que me sirvieron, mejor dicho, para fundamentar esta postura, pues es McLuhan, considerado el padre de la comunicación instrumental. Él planteaba un concepto muy interesante, que es el de narcosis, en el cual decía que el sistema nervioso se adormece, se narcotiza, para dar cabida a la extensión, es decir, las herramientas, el uso de herramientas, planteaba McLuhan, adormecen al sistema nervioso para que la herramienta entonces haga la función que haría el propio cuerpo. Y pues bueno, de hecho estas ideas, yo en lo personal no encontré planteamientos desde la psicología que abordaran este tipo de temas, el uso de herramientas como parte del ser humano. Sin embargo, por allí Vygotsky, en el siglo pasado, pues él hablaba, por ejemplo, de las herramientas como órganos artificiales. Sin embargo, lo seguía planteando como algo ajeno al ser humano. Es algo que utilizamos, pero no parte de nosotros. Incluso Vygotsky hablaba del lenguaje como herramienta de pensamiento. Pero bueno, entonces un poco por ahí está en la psicología esta idea. Sin embargo, desde otras, no sé, digamos, profesiones o desde otros campos de conocimiento, pues sí pude encontrar más esta idea de las herramientas como parte o extensión de los seres humanos. Y también tenemos a Kay, que es un informático, que él plantea, basado en McLuhan y también en Jean Piaget, que cuando nosotros utilizamos una herramienta nos convertimos en ella. De igual modo, Bartra, un antropólogo del cerebro, pues él denomina que todas las herramientas que utilizamos son exocerebros, es decir, cerebros externos. E incluso él plantea que hay circuitos neuronales que únicamente completan su función cuando encuentran su receptor en el exterior, de tal manera que la cognición no es entonces un proceso únicamente intracraneal, sino que se extiende al cuerpo y del cuerpo se extiende a los objetos para hacerlos parte de ella misma. Y bueno, esto da como resultado entonces algo que Andy Clark, el de la tesis de la mente extendida, pues sintetiza su teoría diciendo: las herramientas somos nosotros. Algo también interesante es un filósofo, Daniel Dennett, pues él plantea que la superioridad humana depende o se centra en la capacidad que tenemos los seres humanos de descargar las tareas cognitivas en el ambiente. Entonces esos son como la primera parte de los postulados teóricos con los cuales fundamenté mi tesis de doctorado. Y pues bueno, ya como en una cuestión un poquito más concreta y menos conceptual, pues a mí me interesaba si las herramientas son parte de nosotros mismos y nuestra cognición se divide o se reparte entre lo biológico y lo tecnológico, entonces ¿cómo aprendemos los seres humanos utilizando herramientas digitales, es decir, en la era digital? Porque es indudable que, bueno, yo considero que casi todos nosotros estamos aprendiendo constantemente en Internet, ya sea leyendo artículos científicos, cursos en línea, lo que sea que cada quien haga, pero es indudable que gran parte de nuestro aprendizaje ocurre en línea. Entonces esa era mi pregunta: ¿cómo nos relacionamos con la máquina para aprender? Y entonces hay una teoría educativa, una teoría del aprendizaje que se llama conectivismo, que se plantea a sí misma como una teoría para el aprendizaje en la era digital. Muy a grandes bueno, el principal exponente es Stephen Downes y George Siemens, son dos. Y para mí el conectivismo me gustó y decidí agarrarlo como teoría educativa de aprendizaje, porque tiene ciertos nexos comunicantes justamente con la mente extendida.
porque el conectivismo plantea que el aprendizaje no ocurre solo en nuestras cabezas, sino que también se está almacenando en dispositivos externos a nosotros, como son bases de datos, servidores web alrededor del mundo, etc. Es decir, nuestro conocimiento ya no se está almacenando ni se está generando únicamente en nuestras cabezas. Y entonces ellos dan como tesis central del conectivismo lo siguiente. Ellos mencionan que el conectivismo, estamos en el 2011, que el conectivismo es la tesis de que el conocimiento está distribuido a través de una red de conexiones y por consiguiente el aprendizaje consiste en la habilidad que tenemos de construir y navegar esas redes, ¿no? Eso es como lo esencial, la generación y navegación de redes que uno mismo va construyendo para aprender. Y ese igual es un esquemita que intenta explicar como visualmente el conectivismo. Lo azul sería la gran red donde está todo el conocimiento, internet. Los puntos amarillos son los nodos que nosotros conectamos para generar esa red, y la línea amarilla que los une, pues nuestra propia red personal de aprendizaje. Y el proceso en medio, la flecha roja, sería justamente el aprendizaje, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos estas dos partes como teóricas, ¿no? Por un lado, las herramientas tecnológicas son parte de nuestra cognición. Hoy aprendemos generando redes informáticas, y entonces yo me preguntaba, ¿cómo generamos esas redes? Para ello, pues entonces tomé un poquito como el concepto de estrategia cognitiva y estrategias de aprendizaje para ver cómo aprendemos. Por ahí algunos autores mencionan que las principales estrategias de aprendizaje son, por ejemplo, búsqueda en Internet, son búsqueda de información, almacenamiento, recuperación, etc. Y Stephen Downes habla de que una habilidad o una estrategia importante es aprender a discriminar entre información válida y no válida en la red. Y entonces, mi apartado metodológico fue el siguiente. Mi pregunta de investigación fue: ¿cómo ocurre el proceso de aprendizaje y generación de conocimiento de manera extendida en ambientes digitales educativos no formales? Con no formales me refiero a programas que no pertenecen a ningún sistema educativo de enseñanza formal, de una universidad, etc., sino lo que hacemos nosotros para aprender en línea, usar Google, etc., leer artículos. Y bueno, el objetivo era conocer y describir cómo ocurre la cognición de forma extendida en Internet y utilizando un sistema informático en línea desarrollado según los supuestos teóricos del conectivismo. Por ende, mis objetivos particulares fueron describir y clasificar las estrategias de aprendizaje, entre paréntesis, buscar, validar, almacenar y recuperar información, así como las herramientas web que utilizan las personas para generar sus redes personales de aprendizaje utilizando técnicas de inteligencia artificial. El segundo objetivo particular fue diseñar y desarrollar un entorno web, o sea, una plataforma con base en los planteamientos del conectivismo. En este caso particular de este objetivo, esa plataforma en concreto sería la extensión que estarían utilizando para extender sus procesos cognitivos las personas, y en el objetivo anterior, la extensión sería justamente Internet. Y bueno, el siguiente objetivo es describir y analizar con inteligencia artificial las actividades de aprendizaje que realizaron los participantes dentro del entorno que construí, y finalmente conocer la actitud que tenían los participantes en torno a la extensión de la mente por medio de las herramientas tecnológicas. Mi muestra fueron 336 personas voluntarias que se encontraron, se distribuyeron a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, mi muestra principalmente se concentró en estos indicadores. El 71% fueron mujeres, de las cuales el 52.1% pertenecía a áreas biológicas y de la salud, y el 21.4% al área de humanidades, y la mayoría estaban entre la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, como en las zonas urbanas o más urbanas, ¿no?, de nuestro país. Y bueno, el escenario, la plataforma que construí, la llamé Cognosciendo, y constó de dos fases, ¿no? La primera fue la construcción de la plataforma, y luego se recogieron los datos. Para recoger datos hice un cuestionario denominado Enseñanza y Aprendizaje. Hice un cuestionario. La plataforma constaba de 3 secciones, que eran estas de aquí. Estos son pantallazos de la plataforma, donde la gente... Yo hice una plataforma en la cual oferté un curso en línea como pretexto, por así decirlo, o escenario, para poder observar justamente la conducta de las personas al momento de aprender en Internet. El curso fue el pretexto. La plataforma fue el pretexto, pero al mismo tiempo me sirvió porque hice un diseño instruccional basado en conectivismo, algo que no se había hecho, o bueno, no de esta manera. Y bueno, entonces este es el esquema de mi
mi trabajo. Primero construí el sistema, después hice 2 cuestionarios para recabar información tanto sobre qué hace la gente en Internet y sobre cómo usaron mi sistema en particular, y después recogí los datos. Ahora, ¿cómo analicé los datos? Pues bueno, la primera fase de análisis de datos correspondió al análisis de los datos de las 336 personas sobre cómo usan Internet en general con fines educativos, es decir, cuáles son las estrategias que ellos utilizan para aprender en línea, entre paréntesis, para extender sus procesos cognitivos con Internet. Para ello utilicé un modelo de inteligencia artificial que se llama KDD, que se compone de las siguientes fases, que es seleccionar los datos, preprocesarlos, transformarlos, minarlos e interpretarlos. Vale aquí la pena mencionar que lo que utilicé fue tanto aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado. Esto quiere decir que el aprendizaje supervisado de máquinas, yo, ser humano, supervisé el proceso de aprendizaje de la máquina. Yo le decía qué aprender. Y en el no supervisado, la máquina solita aprendió reglas a partir de los datos que yo le di. Y pues bueno, en el primer análisis de datos utilicé un algoritmo llamado J48. Ese algoritmo de inteligencia artificial lo que nos permite es disminuir la entropía en los datos. Es decir, encuentra el dato que mejor acomoda a todos los demás datos para entonces encontrar patrones ocultos en los datos, que eso era lo que me interesaba, encontrar patrones de qué hace la gente para aprender y cómo lo hace por medio de inteligencia artificial. Y pues bueno, el otro algoritmo que utilicé fue uno llamado K-means, que lo que hace es que el algoritmo solito aprende y agrupa a las personas por similitud, o a los datos por similitud. Estos son los resultados. Bueno, de los 60 reactivos que tenía el cuestionario me quedé con 28 por correlaciones de Pearson, y este es el modelo que encontré en inteligencia artificial. Aquí lo importante cuando hacemos inteligencia artificial es el área ROC, el área bajo la curva. Va de 0 a 1. En este caso yo tuve niveles de 0.96 para arriba, lo cual significa que mi modelo de inteligencia artificial lo hace muy bien, clasifica muy bien a las personas a partir de las estrategias de uso. Este es el modelo. Todos los rectángulos de colores que ustedes ven son las salidas, es decir, los patrones. Encontré 35 patrones de uso diferentes por las personas. Los rojos son los que lo usan mal, los amarillos son los que usan Internet para aprender regular, y los verdes son los que utilizan Internet de manera óptima para aprender en línea. Y pues bueno, este es el patrón número 1 de estrategias buenas, es decir, lo que la gente que mejor hace Internet, pero lo que mejor utiliza Internet para aprender hace. Lo voy a leer muy rápido. Patrón 1. Son personas que casi siempre toman en cuenta la ortografía y redacción de los recursos que consultan en Internet para considerarlos como válidos. En ocasiones realizan resúmenes o notas de la información que consideran relevante. Consultan bastantes páginas web especializadas y casi siempre revisan las referencias bibliográficas que vienen citadas dentro de las fuentes en línea que consultan. De igual modo, revisan bastantes de 4 a 5 libros o capítulos de libros en formato electrónico, PDF, y utilizan varias de las opciones de búsqueda especializada de Google y toman en cuenta casi siempre la cantidad de las imágenes y gráficas que se incluyen en los documentos online que revisan. Este es el patrón de regular, ya no lo voy a poner leer por tiempo, este de acá. Y este es el patrón de malas estrategias. Una gráfica que me interesa mostrarles es esto de acá, es un clúster que tiene que ver con la noción de extensión de la cognición por medio de las herramientas. Encontré 3 grupos con el algoritmo de inteligencia artificial K-means y son estos 3 grupos. El primero son las personas más jóvenes, llevan más años utilizando Internet, están de acuerdo con que las redes son extensiones de su cognición, porque las redes son extensiones de su cognición, así como que ciertos procesos cognitivos como la atención y la memoria se han modificado con el uso de tecnologías. El clúster 1, el verde, son los de mayor edad, llevan más tiempo usando Internet, están totalmente de acuerdo con la modificación de algunos de sus procesos cognitivos por medio de la tecnología, mas no están de acuerdo con que las redes son extensiones de su cognición. Y por último, los de 28 a 32, tal vez muchos de aquí estemos allí, son los que llevamos más tiempo en Internet que los del clúster 1, pero menos que los del clúster 0, están de acuerdo con que sus procesos cognitivos como memoria y atención se han modificado y están totalmente de acuerdo con que las tecnologías son parte de su cognición o extensiones. Y esta última gráfica, por ejemplo, me parece interesante porque igual hace con el algoritmo de inteligencia artificial, y lo que significa es que las personas, mientras más utilizas, por ejemplo, fotografías
para acordarte de cosas, no sé si lo han hecho, como, ay, me voy a acordar de esto y le tomo una foto. Mientras más haces eso, más consideras a los dispositivos como parte de tu cognición, como extensiones de tu mente. También algo interesante es que la gente, independientemente del grado de acuerdo que tengan con que las herramientas son o no extensiones de su mente, cada vez más recuerdan o almacenan sus recuerdos, mejor dicho, en dispositivos electrónicos que en su cabeza. Así es como lo reportan. Y bueno, esto ya no lo voy a exponer, la parte del colectivismo, de lo que encontré, pero muy sencillo es, Facebook no es relevante para el aprendizaje. A mayor expertise de uso en el sistema, a mayor expertise de uso en Internet, la gente menos utiliza las plataformas, y mientras más individual o basado en individual sea un diseño instruccional para aprender en línea, menos vas a entrar a una plataforma web, ¿no? Eso sería como lo que encontré. Y pues en estas gráficas más de estadística descriptiva, lo que muestro es que casi el 100% de mi muestra está totalmente de acuerdo en que el aprendizaje por Internet es algo distribuido entre sus procesos biológicos y la tecnología. Muchas gracias. Les voy a pedir que guarden en mente o en un papelito las preguntas que quieran hacerle a los ponentes, porque vamos a tener más o menos 20 minutos al final. A continuación, Nube Estrada Cepeda nos va a hacer favor de presentar su trabajo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí tengo el título del trabajo que es el lenguaje como herramienta para aprender ciencia en la escuela secundaria. Y bueno, ya como les comenté. Este trabajo pues surge de la motivación de saber por qué los estudiantes de la educación básica obligatoria, digamos que no logran comprender los conceptos y desarrollar las habilidades que están previstas en el currículo de ciencias, a pesar de las reformas educativas que se han hecho y como se reportan en pruebas como PISA. A partir de este hecho y otro antecedente sobre la investigación que se ha hecho sobre las formas productivas de habla en el salón de clases y la relación que tienen estas con los aprendizajes de los estudiantes, es que yo llego a la hipótesis de la investigación. Y bueno, entonces llego a la idea de que en realidad digamos, estas dificultades, el lugar donde tiene que investigarse es en las formas como los profesores enseñan ciencia y particularmente en el discurso en el aula, un poco también basada sobre la investigación que antecede, sobre que han encontrado, digamos, unas asociaciones positivas, ¿no?, entre formas productivas de habla que le llaman, y bueno, el desempeño de los estudiantes en actividades en el salón de clase. Y bueno, entonces esta idea de buscar en el discurso, en el salón de clases, estas dificultades de los estudiantes, la voy a abordar desde perspectivas teóricas que van a decir que bueno, el lenguaje es la base del aprendizaje, o que bien la forma como los niños principalmente aprenden en el salón de clases es a través del lenguaje, el lenguaje hablado, y la forma como los profesores principalmente enseñan, ¿no? Y bueno, aquí les presento la hipótesis del trabajo. El origen de las dificultades de los estudiantes para comprender los temas y desarrollar las habilidades previstas en el currículo de ciencias está en el uso del lenguaje para enseñar y aprender ciencia en el aula. Y bueno, el objetivo es comprender cómo se utiliza el lenguaje como una herramienta para enseñar y aprender ciencia en el salón de clases en la escuela secundaria, ¿no? Principalmente yo me voy a centrar en primero de secundaria. Y bueno, aquí les presento el método, es un estudio instrumental de casos.
Los participantes son 2 maestras de una escuela secundaria técnica al sur de la Ciudad de México y los grupos que fueron asignados por la dirección de la escuela. El análisis de los datos, digamos, aquí les presento cómo voy a analizar. Voy a hacer transcripciones sobre las clases que las 2 maestras dediquen al tema de evolución. Y bueno, estas transcripciones las voy a analizar a partir de estos 2 marcos que son, primero, un esquema de análisis del diálogo educativo, SEDA por sus siglas en inglés. Voy a utilizar la versión, digamos, condensada de 2017, y también voy a usar la gramática funcional de Max Halliday y colaboradores. Esto teniendo en cuenta, en el caso del esquema de análisis, bueno, que es un esquema que se ha desarrollado a partir de la investigación sobre, tratando de encontrar o categorizar cuáles son esas formas productivas de habla, y entonces a partir de eso surgió, digamos, un esquema que está compuesto de ciertas categorías que engloban, digamos, estas características del habla, y entonces estas categorías representan, digamos, actos comunicativos que se pueden usar para analizar, digamos, un diálogo educativo y encontrar entonces secuencias que se consideran dialógicas, ¿no? Estas secuencias principalmente apuntarían, por ejemplo, a un sostenimiento del diálogo, o un diálogo en el que los participantes, tanto el profesor como los estudiantes, pues, digamos, manifiestan sus puntos de vista de manera sostenida, contrastan sus opiniones y pueden lograr, digamos, resolver algún problema o llegar a nuevas comprensiones. Desde el punto de vista del otro marco interpretativo que voy a usar de Halliday, es un marco que concibe, digamos, al lenguaje como un sistema que agrupa ciertas opciones, entre las cuales los hablantes hacen ciertas selecciones para poder, digamos, entonces expresar los significados. Esta teoría, digamos, del lenguaje no hace una separación entre el lenguaje y la acción social. Entonces me parece por eso muy importante, digamos, para el trabajo que estoy proponiendo. Principalmente este marco de Halliday, pues dice que cuando los hablantes usan el lenguaje siempre van a llevar a cabo 3 funciones principales, ¿no? Primero es representar la realidad externa, ¿no? Está afuera de nosotros, y la realidad interna o de la conciencia. En segundo lugar, permite el lenguaje la interacción, ¿no?, entre los hablantes, y en tercer lugar es crear textos, ¿no?, y no secuencias, digamos, verbales inconexas. Entonces, digamos que la forma que yo voy a usar este marco es hacer como un análisis de lo que está sucediendo en las cláusulas, sobre todo en estas transcripciones, y ver qué elecciones se están haciendo en estos sistemas, y, digamos, contrastarlo con aquello que se pudo haber dicho, que también está en el sistema de manera virtual. Y entonces, en este contraste es que yo voy a encontrar cómo se está usando el lenguaje como una herramienta, ¿no?, digamos, para poder, digamos, transmitir estos conocimientos científicos, o bien puede darse el caso, como lo veremos más adelante, si el lenguaje, entonces, en todo caso, está siendo como un obstáculo para que los estudiantes puedan, digamos, tener acceso o puedan comprender conceptos, ¿no?, científicos. Entonces, bueno, aquí les presento algunos resultados de algunas, la primera sistematización que he hecho de las transcripciones de las dos maestras. Cabe mencionar que, bueno, las dos maestras comenzaron con un soporte didáctico a través de eso, digamos que a partir del cual abordaron el tema, y el tema lo abordaron desde un contexto, digamos, presentándolo, como viene en el currículo de ciencias, bajo el título de Importancia de las aportaciones del Darwin, ¿no? Entonces, la primera maestra lo que hace es una representación teatral de bueno, yo le llamo así, porque representa, digamos, a la historia de Darwin, ¿no?, como una persona que
cómo se empiezan a desarrollar sus intereses sobre la observación de la naturaleza y todo esto, y luego cómo hace el viaje en el Beagle, y entonces qué es lo que empieza a observar. Pero todo esto lo hace a través de una representación que ella va guiando y un niño va, digamos, representando a Darwin, y entonces lo que ella dice, el niño y después otros niños también entran en escena, van, digamos, representando, ¿no? A partir de eso, lo que hace ella es que en el pizarrón hace un esquema, ¿no?, digamos, de lo que viene o del tema de evolución, y, digamos, empiezan a abordar de manera, yo diría, separada los conceptos, ¿no?, como variabilidad, adaptación y selección natural, y digamos que esto lo que hace es como ver de manera, yo diría, un poco aislada estos conceptos, ¿no? La segunda maestra parte, bueno, del soporte didáctico que utiliza es, digamos, les da un texto sobre la teoría de la evolución, y entonces a partir de eso, bueno, hace como una lluvia de ideas preguntándole a los estudiantes qué es lo que vieron. Entonces empiezan los niños a decir qué es lo de qué trató el texto, y entonces la maestra empieza, digamos, a notar algunos conceptos, empieza a establecer algunas relaciones, digamos, generales, ¿no? Por ejemplo, diciendo la evolución tiene relación con la selección natural, pero de manera como muy general, ¿no? Es porque es la introducción de la clase. Y después lo que hace, a diferencia de la primera maestra, es, digamos, desde el punto de vista de la rama de la evolución como una disciplina, qué es lo que estudian, es decir, el cambio de los seres vivos a través del tiempo, y entonces empieza a utilizar, digamos, ya con términos, digamos, de la disciplina, ¿no?, como individuo, comunidad, población, macroevolución, microevolución. Entonces empieza, digamos, a establecer ciertas relaciones entre estos conceptos. Y entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre estos resultados, no? Primero, que es importante estos recursos que los profesores emplean para abordar un tema, ¿no? Porque lo que aparece, pues, en los datos es que los niños pueden hablar, digamos, pueden responder a las preguntas de los maestros, o pueden responder en los exámenes utilizando los términos, pero eso no quiere decir que estén comprendiendo los conceptos o que entiendan las relaciones entre los conceptos. Y los contrastes y coincidencias que yo encontré, entre ellas, bueno, primero es que la primera maestra, la que hace esta representación teatral, digamos que aborda el tema desde un lenguaje, digamos, cotidiano, ¿no? Cómo usamos el lenguaje en la vida cotidiana, es la forma que ella aborda, digamos, el tema. Y bueno, como aparece en la representación teatral, y lo que sí, digamos, de lo que yo vería de positivo es que representa, digamos, al científico como una persona que hace observaciones, y a partir de estas observaciones llega a evidencias, y entonces da una idea de la ciencia como una actividad social, ¿no? Y bueno, de una persona que está haciendo, digamos, llega a conclusiones a partir de evidencias, ¿no? Y por otro lado, la otra maestra, que es el contraste, entra, digamos, a la explicación del tema, pero desde el punto de vista de la disciplina, ¿no? Es decir, no desde el punto de vista del lenguaje, digamos, científico, ¿no? Otro contraste es que las formas como establecen las relaciones entre los conceptos. En el primer caso de la maestra de la representación teatral, las relaciones entre los conceptos son menos explícitas, o sea, no tan claras, y en el caso de la segunda maestra, las relaciones son más explícitas entre los conceptos. Y bueno, una coincidencia que me parece importante entre estas profesoras es que hacen como un contraste entre lo que es, digamos, lo que es un concepto de lo que no es decir, cuáles son las ideas previas frente a cuáles son las ideas científicas, qué es lo que es frente a aquello que no es, ¿no? Entonces eso me parece muy importante que se haga de manera explícita. Y bueno, finalmente lo que puedo decir, digamos, un poco desde el marco del esquema que analiza secuencias de diálogo
educativo, ¿no?, que busca secuencias dialógicas, lo que yo no he observado al momento, digamos, secuencias dialógicas muy claras. Y lo que yo puedo observar, la razón de esto es que a los niños se les tiene que dar una base previa de conocimiento y sobre todo de enseñanza explícita del lenguaje para que ellos puedan entonces entrar en un diálogo con el maestro y también con sus otros compañeros. Ya sería. Gracias. Bueno, pues a continuación, María Kenia Porras Oropesa nos va a presentar su trabajo. Yo como tengo mis hojas, no importa si ustedes no ven. Ahí está. Bien, pues voy a platicarles un poco de este trabajo que está bastante avanzado. La idea es terminarlo lo más pronto posible. Ha sido un trabajo del que me fui enamorando en el camino. Se llama Prácticas de Género en el Bachillerato. Ay, pensé que platicaba conmigo. La idea básicamente es ver los contextos educativos en su dimensión como espacios de aprendizaje, pero no solo de conocimientos vinculados a ciertas asignaturas, sino también como un espacio de aprendizaje y de despliegue de cuestiones relacionales vinculadas a sociabilidad. Entonces, por eso me interesé en el tema de las prácticas relacionales en estudiantes de bachillerato, específicamente con mujeres, y algunas de las cosas que me ha interesado analizar es precisamente cómo se construyen estas relaciones entre ellas y cómo está vinculada por ahí la noción de poder. Ahí está el comité tutoral, que bueno, me ha acompañado en todo este proceso y que bueno, de alguna manera están aquí y van a escuchar algunas de esas voces si es que las conocen a las tutoras. En la universidad, particularmente en el bachillerato de la UNAM, ha habido un incremento en la matrícula de mujeres. A eso se le ha llamado índice de feminización. Si a alguien le interesa, después podemos platicar un poco más sobre ese tema. Pero particularmente en los colegios de ciencias y humanidades hay unas 30,000 mujeres estudiando. Es un número importante, es más del 50% de la población total de la UNAM estudiando el bachillerato. Esto significa que, bueno, por cada 100 hombres había 102 mujeres ahí en el 2015. Ahorita andamos más o menos por las mismas estadísticas. El incremento de la participación de las mujeres en los distintos escenarios se ha diversificado. En los espacios educativos somos compañeras, somos alumnas, somos estudiantes, somos compañeras de trabajo, somos académicas, somos investigadoras. Pasan un montón de cosas ya entre las mujeres en estas dimensiones en las que vamos compartiendo espacios dentro de la escuela y particularmente dentro de las instituciones como la UNAM. Alrededor de las relaciones de las mujeres hay ciertos discursos en los que se ha exaltado mucho la enemistad y la rivalidad que existe entre nosotras. También se ha hablado de cierta naturaleza conflictiva de las relaciones y bueno, para eso tenemos un montón de dichos alrededor de eso que vamos reproduciendo en los espacios escolares, en nuestros espacios sociales y en muchos otros lugares. Por eso este tema es relevante, porque creo que también la presencia de las mujeres dentro de la universidad se ha sostenido, se ha incrementado y ha ido nutriéndose justamente por las relaciones que no tienen esas características y que nos permiten sostenernos dentro de la universidad, ¿no? A pesar de estos discursos. Para hacer esta investigación
Básicamente parto de la psicología sociocultural y de la perspectiva de género feminista. Mi idea es poder integrar algunas nociones de estas perspectivas para poder comprender qué es lo que está sucediendo entre las mujeres, particularmente entre las mujeres jóvenes en el CCH Oriente. Yo empecé a hacer trabajo de intervención ahí, soy profesora en la tesis Tacala y participo en un programa de atención a desarrollo personal del estudiantado. De ahí surgió esta motivación en términos de lo personal de profundizar en esta temática, porque muchas de las razones por las que las estudiantes llegaban a solicitar acompañamiento psicológico tenían que ver con relaciones con otras estudiantes que podían ellas considerar como conflictivas y que no les estaban permitiendo tener un desarrollo dentro del aula más fluido. Para ello, me apoyo en la noción de contextos situados de práctica de Dreyer, pensando a la escuela como un contexto en el que las estudiantes participan en ciertas prácticas en las que ellas pueden construirse y construir significados alrededor de ser mujeres. A esto yo lo denominé prácticas de género. A través de estas prácticas, los estudiantes crean, recrean y rechazan las normas de género que se han vinculado a las feminidades y que se han considerado como tradicionales. Regularmente se tiene esta visión del estudiantado como jóvenes, en algunas investigaciones que estudian a los jóvenes dentro de las escuelas o en su dimensión como estudiantes, pero pocas veces se considera esta dimensión que tiene el estudiantado y que es la de estar en un cuerpo que está generizado, es decir, tenemos un cuerpo con género y que además ahí hay ciertas atribuciones que le damos nosotros, que le dan otros y que tiene que ver con los espacios también. Por eso es importante esta noción de contexto situado de práctica. La investigación, como una investigación cualitativa, fue tomando diferentes caminos a lo largo del proceso. Al final, el análisis lo concreté con respecto a estas tres ideas. Una, mostrar la profundidad y complejidad de la estructura escolar. Esto que les decía, la escuela no es un espacio inocente, entre comillas, con respecto a las cuestiones de género. Tenemos que pensar que los encuentros que posibilita la escuela son muy particulares a diferencia de otros espacios sociales. Vamos a ver más adelante en los resultados, igual les los adelanto aquí, que se dé cierto debate escolar dentro de la clase entre dos estudiantes mujeres tiene ciertas características que son distintas a las que se producen entre dos estudiantes hombres. Eso solo sucede dentro de la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela es un contexto particular que produce ciertas formas de relación. El otro punto, la otra idea que trabajo a lo largo de la tesis es las prácticas de compañerismo y amistad entre las estudiantes, todas ellas vinculadas al género. Desde los marcos teóricos de los estudios de género y feminismo tenemos varias nociones para referirnos a estas formas de relación entre las mujeres en las que hay apoyo y acompañamiento. Algunas de ellas son afidamiento, sororidad, aportamiento, que bueno, han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de la tesis, sí, en esta revisión de los marcos teóricos. Ahora les platicaré un poco cómo he logrado enlazar, cruzar y confrontar algunos de estos conceptos, porque también es importante desde la academia producir formas de nombrar ciertas prácticas y ciertas formas de relacionarnos entre las mujeres, ¿no? Y sobre todo difundirlas y conocerlas, ¿no? Actualmente la noción de sororidad ha cobrado mucha fuerza, es un desarrollo conceptual y teórico que vale la pena seguir revisando, seguir conceptualizando y ampliando la comprensión alrededor de él. Y bueno, finalmente otra idea a la que gira este trabajo es el ejercicio de poder en las prácticas relacionales entre las mujeres, que están vinculadas, sí, a la violencia física, a la violencia verbal y a las características de resolución que hay cuando se presentan estas situaciones de conflicto entre las estudiantes. También hay varios sesgos androcéntricos y sexistas cuando se investigan las relaciones entre las mujeres, porque lo que se dice es que hay una masculinización de las mujeres, como si algunas formas de violencia fueran propias y exclusivas o
naturales de los hombres, y entonces no hay una manera de nombrar como estas formas de vinculación que tengan estas características y que sean producidas por mujeres. Entonces se nos anexa ahí a la masculinización de ciertas prácticas. El diseño que desarrollé a lo largo de la investigación fue cualitativo. Estuve haciendo observación en un CCH. Esta observación la hice en un periodo de 8 meses. Yo estuve viendo 3 grupos de los que yo formaba parte desde que iniciaba la clase de psicología hasta que terminaba, porque bueno, ahí me hicieron el espacio para la observación. Fueron 3 grupos distintos. Tomaba yo la clase de psicología con el estudiantado. A partir de ahí elaboré un diario de campo. Al terminar cada observación se hacía una extensión y revisión de ese diario de campo para poder hacer análisis. Lo que analicé ahí con respecto al aula como un contexto situado de práctica fueron las rutinas, actividades recurrentes, las historias que se compartían, los eventos significativos y algunos sentidos construidos. También casi para terminar la observación participante, que era lo que me interesaba hacer para ver sus dinámicas y sus rutinas, fue empezar a ver cómo se estaban relacionando dentro del aula y a partir de ahí profundizar a través de entrevistas. La idea original era hacer entrevistas grupales, sin embargo hubo algunas estudiantes que dijeron que preferían tener una entrevista individual. Entonces de esa manera, bueno, se hicieron 10 entrevistas individuales y bueno, ya las restantes fueron entrevistas grupales, fueron 5 de esas. También ahí hubo ejes de indagación que fueron definidos a partir de los referentes teóricos y conceptuales. Esos fueron 6 ejes. Ahorita les voy a platicar brevemente solamente los resultados, es como un coqueteo por si a alguien le interesa el tema y después quisieran profundizar. Lo que yo encontré básicamente es que hay demandas de participación explícitas, claras, concretas dentro del aula que tienen que ver con ser mujer dentro de ese espacio, fuera de él y en algunos contextos interrelacionados. ¿Qué significa eso? Hay ciertos espacios donde las estudiantes extienden estas prácticas relacionales, como las visitas escolares, por ejemplo. Otro contexto interrelacionado que encontré también fueron las fiestas. Hay muchas cosas que se mueven alrededor de las relaciones entre ellas que cobran cierta forma, por ejemplo en el debate escolar, y que tienen una historia de otros contextos interrelacionados a la escuela. La escuela no es solo la escuela, vamos a ver que ellas transitan entre diferentes contextos y van construyendo esta forma de ser y de hacerse mujeres dentro del contexto escolar. Entonces, bueno, ahí ya hay un análisis muy concreto sobre los tipos de espacios que ocupan. Ahí usé la noción de geografía vital para poder definir al aula como un espacio con ciertas características, que es una geografía particular. Entonces les digo, ya platicaremos después si a alguien le interesa un poco más sobre eso, pero sí entendida con ciertas características esta geografía. Tiene sus artefactos, su estructura simbólica, tiene sus propias formas de relación dentro de la aula, fuera de ella, ¿no? Desde si son nombradas entre ellas como compañeras o no, y bueno, fuera de ella también. Particularmente en la segunda idea que les quiero compartir de manera muy general, es que en las prácticas de compañerismo y amistad hay un reconocimiento constante de la autoridad femenina. Puede ser de profesoras, puede ser de alumnas entre ellas o entre compañeras también. No necesitan ser amigas para reconocer que hay una autoridad femenina. ¿Esto qué significa? Que hay alguien que sabe más que ellas en alguna cosa, que puede ser de la vida escolar o de la vida personal, desde apoyarse en una cosa de matemáticas hasta decir cómo me hago la rayita del delineador, ¿no? Entonces, esto ha sido considerado por algunas autoras como el afidamento, y que les digo, puede suceder tanto entre compañeras como amigas. Específicamente lo que tiene que ver con las relaciones de amistad, se despliegan prácticas de acuerpamiento. ¿Eso qué significa? Las estudiantes tienen un cuerpo, ¿no?, que tiene ciertos usos
pero que particularmente entre las amigas existe esta posibilidad de acompañarse, apoyarse y defenderse entre ellas cuando están en el contexto escolar o contextos interrelacionados que implican para ellas amenaza, peligro, y están vinculadas a contexto escolar. Esto es algo muy interesante. Les digo, con frecuencia estamos enfocadas en que solo no nos llevamos bien y punto, pero no, hay un montón de prácticas. Bueno, ahora sabemos lo que sucedió en CCH Oriente, ¿no?, que es justamente donde se llevó a cabo esta investigación, y las estudiantes se viven en constante riesgo, sí. Se apoyan, se acompañan ante el acoso de los profesores, van y se plantan tres, ¿no?, y dicen, no te dejamos sola, ¿no?, te acompañamos, porque el profe la requiere en el aula y le dice, tienes que estar ahí tú solita, ¿no? Y ella dice, no nos vamos a ir, venimos con nuestra amiga, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se van dando este tipo de prácticas que están vinculadas a su condición como mujeres dentro de la escuela. Este es igual unos coqueteos de conclusiones, ya para terminar. Las estudiantes participan en prácticas emergentes, vamos a llamarlas así, dentro del bachillerato, donde combinan demandas de participación escolares, afectivas, de sociabilidad y de género, sí, ¿no? Les digo, ya en los resultados está muy desarrollado cuáles son estas prácticas, porque están ubicadas dentro del aula, fuera del aula y en otros contextos interrelacionados, ¿no? Entonces hice una identificación de esas prácticas por tipo de contexto, y son muy particulares dependiendo del contexto. Lo que sí destaca es la integración de las demandas en formas de participación concretas. Gracias. Ahí voy. Las estudiantes hacen género, sí, al crear las rivalidades de sus relaciones de amistad y compañerismo con otras mujeres a lo largo de los semestres. Vamos a ver que en este condicionamiento de la escuela como un contexto situado de práctica, la misma escuela les dice con quién sí pueden hacer amigas y con quién no, porque cada 2 semestres las cambian de grupo, ¿no? Entonces tienen que usar ciertas estrategias para conservar las amistades de atrás, integrarlas con las nuevas y acompañarlas con las del cierre, porque cada 2 semestres van cambiando de grupo y no coinciden a veces con las mismas amigas. Entonces, en ese sentido, la escuela articula de alguna manera estas formas de relación que se vuelven complejas y que a veces estos conflictos que se van dando para sostener las amistades se van viendo o dejando ver conforme se avanza en los semestres, y que muchas veces están vinculadas con estos discursos en los que vamos reproduciendo ciertas formas de violencia por la atención con respecto a los hombres y a la belleza, ¿no? Hay ciertas cosas que se van moviendo ahí y que siguen de fondo. También es importante destacar que lo que tiene que ver con la parte de relaciones conflictivas entre ellas, las estudiantes van co-creando y participando en prácticas de género que implican ejercicio de poder sobre otras estudiantes, sí, que pueden llevar a formas de violencia física y verbal también, pero que son situacionales. Eso es muy interesante, no es que esté sostenido y es una condición que viven todas las estudiantes, ¿sí? Se produce de manera situacional, y algo muy importante es la forma en cómo ellas van haciendo la resolución de eso a lo largo de su estancia en la escuela. Entonces, la idea básicamente de este trabajo, bueno, aquí están las referencias, es considerar a la amistad, bueno, les decía, como parte de la discusión también, ya me quedan 3 minutitos, esto lo quiero decir, como parte de la discusión con respecto a lo que se ha conceptualizado, a lo que se ha investigado sobre las relaciones entre las mujeres. Una de las conclusiones importantes es esta distinción entre la amistad, el compañerismo, las amistades feministas, que son muy parecidas a la sororidad, y cómo la sororidad tiene ciertos elementos de afilamento y de acuerpamiento. Esto es, al tener como esta visión de las relaciones mucho más finas a partir de las voces de las mujeres, se puede robustecer la comprensión teórica de las relaciones que establecemos las mujeres entre nosotras en diferentes contextos, sí, ¿no? Hay muchas cosas todavía que trabajar con respecto a cómo nos vamos relacionando y a cómo conceptualmente se ha ido construyendo esta red de conocimientos sobre lo que implica ser estudiantes, ser mujeres,
y estar en ciertos contextos como el educativo. Y bueno, esta cita me gusta mucho, cierro con eso. Dice Margarita Pisano: la amistad me parece se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro en lo público político del pensar. Sabemos que la escuela es un espacio para pensar, ¿no? Y aquí estamos las mujeres pensando, sí. Con todo lo que esta dimensión lleva de valores y de responsabilidades sociales y humanas, ¿no? La presencia de las mujeres dentro de las instituciones educativas tiene una relevancia social, política y humana, sí. Hablemos de lo que sucede en estos espacios. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Fanny Lucero González Carmona nos presentará su trabajo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucero, como ya lo comentaron, y el trabajo que voy a presentarles se titula Estudiantes Universitarios, Uso de Facebook y el teléfono celular. El comité tutoral está integrado por la doctora Claudia Saucedo Ramos, la doctora Hortensia Hickman y la doctora Frida Díaz Barriga. Quiero presentar primeramente algunos de los antecedentes de este trabajo. Tenemos conocimiento claro de que Facebook y el teléfono celular pues son herramientas que todos los universitarios emplean día a día en su vida cotidiana y de manera muy constante. A nivel de estadísticas, hasta mayo de este año, las estadísticas publicadas indican que el 76% de la población de más de 6 años ya cuenta con un teléfono y 8 de cada 10 de ellos es un smartphone. Lo mismo ocurre con los usuarios de Internet, ¿no? Más de 80 millones de usuarios de Internet de nuestro país, los cuales pasan el 90% de su tiempo utilizando redes sociales. Y bueno, los principales usuarios de este tipo de herramientas suelen ser la población de universitarios, de jóvenes de entre 18 y 35 años, pero casi todos ellos con niveles educativos de licenciatura en curso terminados. ¿Por qué son relevantes estas estadísticas? Bueno, para el planteamiento de las preguntas que surgen para la realización de esta investigación, pues bueno, es la constante presencia del uso de estas tecnologías dentro y fuera de las aulas que los propios universitarios llevan a cabo. Sin embargo, bueno, frecuentemente herramientas como Facebook y los celulares se han asociado a elementos de ocio, de distracción, de dispersión. Los profesores constantemente en las aulas indican guarden sus celulares, en eventos como este también lo señalamos de manera constante. Y al respecto, bueno, pues ya se han hecho bastantes investigaciones con relación a los usos que los jóvenes universitarios dan a estas herramientas. Por únicamente agrupar algunos de los resultados que se han encontrado en estas investigaciones, bueno, pues se entienden nuevamente como herramientas de ocio. Se ha tratado de cuantificar las horas que pasamos utilizándolas, entre muchas otras variables, e incluso se les ha vinculado ya con cuestiones de depresión por un lado o por el otro de apoyo social. Es decir, bueno, hay una gran cantidad de resultados en torno a lo que pueden implicar el uso de estas redes sociales y de los teléfonos celulares. Cabe resaltar también que, bueno, dependiendo de los años en los que se han llevado a cabo estas investigaciones, los resultados suelen variar. En términos de uso de la tecnología, 2, 3, 4, 5 años pues pueden hacer la diferencia en cuanto a las funciones que tienen y las maneras en que se emplean. Sin embargo, pues no todo es ocio y distracción. También en algunos de los casos ya se ha apuntalado que estas herramientas tienen ciertos potenciales pedagógicos y pueden ser empleadas dentro de las aulas. Lo que ha ocurrido en la mayoría de las investigaciones es que se busca desde los propios profesores y sus iniciativas, sus conocimientos pedagógicos, introducir estas herramientas de modo que puedan emplearlas como complemento de las clases, de las actividades formales propias de las asignaturas. Y bueno, los resultados también han sido variados. En algunos de ellos se ha encontrado que los estudiantes han aprovechado estas oportunidades y en otros se señala que, bueno, les costó bastante trabajo emplear estas herramientas dentro de, para las actividades que los docentes indicaban. Con base en estos referentes, bueno, en algunos de estos antecedentes
quiero señalar que parto de el marco teórico del que parto es el de la psicología sociocultural. Desde esta perspectiva, bueno, pues entendemos un poco como comentaba Kenia, que los estudiantes se viven en esta doble condición de jóvenes y de estudiantes que se encuentran situados en contextos locales de práctica social. Es decir, a lo largo de las investigaciones se considera también a los jóvenes meramente como jóvenes usuarios de ocio y diversión para el ocio y la diversión con las tecnologías, o como estudiantes dentro del aula de manera exclusiva. Y pues ha sido difícil entender esta doble condición, es decir, que en los espacios escolares pues también se llevan a cabo prácticas que no son propiamente las educativas formales, sino como el desarrollo de las investigaciones, de las amistades, de lazos de diferentes tipos. Y bueno, estos contextos de práctica social están permeados por estos elementos de época, como son el uso de las tecnologías. En este sentido, también entiendo desde el marco de la psicología sociocultural que Facebook y el teléfono celular son artefactos culturales mediadores de las interacciones. Con estas bases, entonces, planteé la investigación, cuyo objetivo es analizar las configuraciones identitarias que estudiantes universitarios desarrollan en tanto jóvenes y psicólogos en formación y a través de prácticas mediadas por Facebook y el teléfono celular. Particularidades de la investigación, bueno, participaron 10 estudiantes de psicología, de la carrera de psicología de la FES Iztacala, que tenían edades entre los 20 y 22 años. Ellos eran del último año de la carrera, los últimos 2 semestres, y bueno, pues utilicé una metodología cualitativa, online-offline. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este tipo de metodología se caracteriza por el investigador hace trabajo de campo, tanto en los escenarios, digamos, presenciales cara a cara, como en los escenarios digitales, en este caso el escenario digital con Facebook. Realicé entonces observación participante en las aulas de estos estudiantes, a través de, bueno, con el consentimiento de los profesores encargados de las asignaturas que impartían. Una vez que los estudiantes accedieron a participar, que desarrollamos ciertos lazos de confianza, me permitieron el acceso a su perfil de Facebook y realicé observaciones digitales en dicho perfil. Y por último realicé entrevistas en profundidad. El trabajo de campo se llevó a cabo en 2 semestres consecutivos, correspondientes al calendario que manejamos aquí en la UNAM. Y en total realicé 46 notas de campo de las observaciones en las aulas, 108 notas de campo sobre las observaciones digitales y 2 entrevistas en profundidad con cada uno de los estudiantes que duraron alrededor de 1 hora o 1 hora y media. En las entrevistas, bueno, pues la idea fue indagar con relación a las prácticas que observé dentro de las aulas y en sus perfiles de Facebook. Brevemente, pues como comentaban mis compañeros, resulta complicado presentar todos los resultados encontrados, pero pues trataré de puntuar algunos de ellos y de agruparlos. Bueno, en primer lugar, estos jóvenes responden a demandas escolares propiamente emitidas por los profesores a través de estas 2 herramientas tecnológicas. ¿A qué me refiero? Una de las prácticas más recurrentes solicitadas en las aulas es la realización de trabajos en equipo. Estos trabajos en equipo suelen tener más del 50% del valor de la calificación final, por ende, pues los estudiantes se dedicaban gran parte de su tiempo a llevarlo a cabo. Además, son trabajos en equipo que requieren solo una entrega final para el término del semestre. Entonces, bueno, invertían gran parte del semestre llevándolo a cabo. ¿Y cómo lo llevaban a cabo? Bueno, pues de forma mediada por Facebook mayoritariamente. Los acuerdos que realizaban cara a cara pues eran mínimos, como el horario en el que iban a conectarse, y el resto se llevaba a cabo a través de Facebook. A pesar de contar con otras herramientas como conocemos hoy en Drive y demás, bueno, solían todos los acuerdos, las conversaciones, etcétera, se llevaban a cabo a través de Facebook, ya que mencionan que es una herramienta que les permitía monitorear por un lado los avances de sus compañeros y por el otro la presencia de los mismos, ¿no? Es decir, cuándo se conectaron, si ya están ahí disponibles para comenzar a dialogar o para comenzar a unir los avances, ¿no? Cabe señalar que este tipo de trabajo en equipo, bueno, pues será llevado a cabo de manera fragmentada, es decir, pues cada quien hace una parte y terminaban uniéndolo.
sin importar de la naturaleza que fuera, de una exposición, un trabajo escrito, una presentación en PowerPoint, etc. En este sentido, bueno, Facebook funge entonces como un mediador de las interacciones y de la negociación constante de los acuerdos que llevan a cabo en la realización de estos trabajos en equipo. Con ello, ahí es a lo que me refiero cuando señalo que daban respuesta a estas demandas escolares, pero no solo para el trabajo en equipo. También estos estudiantes hacían uso de Facebook de maneras muy diversas, como para indagar información que requerían en las clases. Es decir, muchos de ellos seguían psicólogos especialistas o páginas de especialistas dedicadas a un tema particular y de ahí descargaban información con la que podían participar en clase. De algunos debates que se llevaban a cabo en publicaciones de ciertos temas de psicología, los llevaban a las aulas para presentarlos a manera de participación, que era otro de los requerimientos principales para la calificación final. Y para construir también entre ellos aprendizajes. A través de los chats y de los grupos que establecían, intercambiaban información para atender a las distintas demandas escolares. Por otro lado, bueno, también sostenían diversas relaciones de amistad a través de los intercambios mediados digitalmente. Había todo un código implícito sobre cómo participar e interactuar en Facebook, ¿no? Si eran muy amigos, pues entonces te puedo compartir, etiquetar y manipular de distintas maneras tu perfil y el mío. Si no lo somos tanto, bueno, pues a lo mejor me limito de ciertas maneras de participar a través de estos contextos digitales, pero era fundamental para mantener las relaciones de amistad, sobre todo, por ejemplo, durante los periodos de vacaciones o con amigos de otros niveles escolares, como el bachillerato. Cabe señalar que, bueno, estos dos tipos de participación, tanto las escolares como las de amistad, pues se llevaban a cabo de manera entredirigida. También dentro de las aulas no solamente indagaban para participar, sino, bueno, pues acudían de momentos a páginas en Facebook, a memes, a imágenes y demás para evitar el aburrimiento y mantenerse pues despiertos durante algunas de sus clases. Y también en casa no solamente era todo diversión, sino, como ya comentaba, bueno, pues realizar los trabajos en equipo mediados por esta plataforma. Configuraban también y desplegaban elementos identitarios al participar en estas prácticas. Lev y Wenger nos indican que al ir participando en los distintos contextos y dominar algunas de las herramientas que en ellos se emplean, también configuramos elementos identitarios. Por otro lado, también empleaban estas redes sociales pues para mostrar y desplegar aquellos elementos de sus identidades. Es decir, bueno, pues hacían un uso bastante asiduo de cuestiones relacionadas a la psicología. En este último semestre los estudiantes se encontraban dando su servicio social en una escuela secundaria en la que daban sesiones de intervención 1 a 1 de manera terapéutica con los adolescentes. Entonces, bueno, muchas de las cosas que compartían eran estrategias de intervención con los adolescentes, algunos artículos, investigaciones, videos relacionados y, por otro lado, bueno, pues también imágenes un poco en el sentido humorístico sobre las maneras en las que estaban participando y las dificultades que estaban teniendo pues al comenzar a dar terapia a estos adolescentes. Situación similar ocurre con el uso del teléfono celular. Bueno, de manera vinculada ampliamente, la mayoría de ellos accedían a Facebook a través de sus teléfonos celulares, por un lado para estar en las aulas y en otros espacios, y por el otro, bueno, también a través del uso de algunas aplicaciones como WhatsApp, era que mantenían y sostenían estos intercambios para sostener sus relaciones de amistad y también sus relaciones académicas. Brevemente, bueno, pues es importante señalar que existe un alto grado de apropiación de estas tecnologías en la vida cotidiana de los universitarios y también dentro de los contextos escolares formales. Más que pensar en términos de lo que formalmente como profesores pudiéramos hacer y diseñar, me parece que es relevante identificar primero que nada qué es lo que los estudiantes ya están haciendo a favor de sus procesos educativos y de su formación profesional con estas tecnologías, es decir, para qué las emplean, cómo es que han aprendido a utilizarlas, de qué maneras las llevan al contexto educativo y, bueno, cómo conjugan su manera tanto juvenil como estudiantil a través del uso de estas tecnologías.
Finalmente, pues es relevante potencializar el uso pedagógico que pueden tener estas herramientas, sin dejar de pensar nuevamente, insisto, en términos de lo que ya los universitarios las emplean, las maneras en que ya las usan, y bueno, que esto nos permita impactar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo siempre a sus intereses y preocupaciones particulares, a las habilidades con las que ya cuentan del uso y dominio de las tecnologías digitales. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. A continuación, Alejandro Manuel Rodríguez Butrón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Mi nombre es Alejandro y el trabajo que les voy a presentar es relación de variables psicológicas con el promedio académico. Parte de la justificación de hacer este estudio es que, bueno, si nosotros nos ponemos atención en cuál es la función que tiene la escuela llámese kinder, llámese primaria, llámese secundaria, preparatoria, llámese posgrado. La intención de la escuela es, digamos, formar a los nuevos integrantes de una sociedad para que puedan tener como este beneficio, ser integrantes de beneficio para la sociedad, ¿sí? Pero también es algo cierto que si bien esperamos mucho de esto que es la escuela, de pronto nos limitamos a pedir o exigir nada más una calificación. Una calificación que puede parecer hasta cierto punto un referente pequeño de todo lo que se espera de la escuela y nos limitamos a calificación. Y también es bien sabido que actualmente de pronto las calificaciones, lejos de demostrar a veces lo que saben los estudiantes, de pronto se convierten en artilugios administrativos, por ejemplo, estas políticas de 0 reprobados, donde en primarias ya no puede haber reprobados y tienen que ponerle por lo menos un 6. Entonces, la importancia o el interés de este proyecto es tratar de vincular o determinar si realmente esta calificación se asocia con variables psicológicas que se ha visto que se relacionan con características, digamos, que de un estudiante enfocado a aprender y que se responsabiliza de su de su aprendizaje. Bueno, me salté un poco. Mis tutores son la doctora Laura Hernández Guzmán, como tutora adjunta, la doctora Sandra Castañeda Figueiras, y como tutor externo, el doctor Joaquín Casaniebra. También quisiera mencionar a mis jurados, el doctor César Estrada Rodríguez y la doctora Margarita Olivera Aguilar. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Como bien comentaba, si hacemos un análisis de cómo ha sido la escuela, que tenemos a la academia, cómo esta escuela tenía esas intenciones de formar al estudiante, y el estudiante o el alumno tenía la intención de aprender. De pronto, en el transcurso de los años, en la actualidad, esa escuela o esa intención de la escuela se puede ver a veces platicando con los niños de primaria o con los chicos de secundaria preparatoria, deja de ser yo no quiero aprender, o bueno, esa no es mi finalidad, sino yo quiero obtener la calificación que me permita, ya sea que no me regalen mis papás, que me den permiso, pueda pasar al siguiente nivel, que me den la beca, que pueda ingresar al posgrado. Entonces, esa calificación, lejos de a veces de representar algo o esto que queremos, que es que realmente quiera aprender o qué tanto aprendió, se convierte en ese artilugio que es como un pase para algo más, ¿no? Entonces, bueno, como parte de este producto de la escuela, se espera el rendimiento académico, y uno de los indicadores, como ya les digo, que más peso se le da al rendimiento académico es la escuela, son las calificaciones. Sin embargo, no sabemos qué son estas calificaciones, ¿no? Si bien también se considera que es un referente un tanto ambiguo, nadie sabe qué significa, nadie sabe por qué un profesor le pone 10 y por qué el otro profesor le pone 5, pero es un referente que se utiliza para todo, ¿no? Como les comentaba, para la trayectoria
trayectoria académica, para la asignación de recursos, sean becas o para ingresar a otro grado. Entonces, pero no sabemos qué ocurre en este proceso, ¿no? De la escuela a yo obtener una calificación, qué características del alumno, o estas que deberían de responsabilizarse de su aprendizaje, se pueden identificar en esas calificaciones. Entonces, primero, era importante saber qué características son las psicológicas son las que se vinculan con un alumno, con un buen rendimiento académico y con un buen desempeño del estudiante. Se hizo una revisión de la literatura y se corroboró que una de las dimensiones psicológicas con mayor soporte teórico y empírico asociadas a este fenómeno es la motivación, atribución causal y de regulación emocional. En este punto es importante mencionar que evidentemente hay muchas otras variables psicológicas que se vinculan, pero también fue posible encontrar algunas limitaciones dentro de la literatura. Estas limitaciones es que de pronto en este campo de lo educativo, bueno, no nada más es en el campo educativo, pero aquí sí lo vi muy notorio, existe una falta de claridad conceptual. De pronto hay investigaciones que empiezan a medir un constructo, no sé, que es muy novedoso, pero no hay detrás un marco teórico o no hay algo que sustente ese concepto o esa variable y bueno, si no tenemos bien definido qué es lo que queremos medir, pues tampoco va a estar bien, no lo vamos a poder medir de manera correcta, ¿sí? Y otra limitación de esta literatura que es posible apreciar es que se ofrecen resultados de manera desarticulada, es decir, si bien somos los humanos un ente, ahora sí que un revoltijo de variables, de pronto hay estudios desarticulados que por un lado explican lo de la motivación, por otro lado las creencias, que puede ser la atribución causal, y por otro lado el aspecto emocional. Pero de pronto falta esa como manera de integrar o de vincular cada una de las variables, y ese es otro propósito de esta investigación, ver de qué manera se asocian estas variables. Entonces, a grandes rasgos, la motivación se incluye porque, digamos que si el alumno, aunque sea un genio, si no está motivado a querer ir a la escuela, a estudiar o a aprender, no vamos a obtener algún resultado, ¿no? Por otro lado, la atribución causal, nos vamos a referir a las creencias de qué considera el alumno que significan estas calificaciones, para él qué representan, o sea, lejos de para que no me regañen mis papás, para que me den permiso ir a la escuela, qué representan esas calificaciones o cómo se obtienen esas calificaciones para él. Y finalmente, en el aspecto de regulación emocional, aquí tiene un pequeño asterístico, que si bien no se toma toda la literatura respecto de este factor, bueno, de esta variable que es la regulación emocional, sí sobre una dimensión que es este aspecto emocional, ¿no? Independientemente de los resultados que obtenga el chico, viene acompañado de una reacción emocional que, dependiendo de cómo pueda manejar esta respuesta, puede afectar o beneficiar a su rendimiento académico. Ahora bien, en cuanto a la motivación, como les decía, si el chico no quiere o el estudiante no quiere aprender, no vamos a tener algún resultado. Para esta variable se ha considerado la variable la motivación basada en la teoría de la orientación a meta, en donde básicamente se pueden hacer como la diferencia entre dos aspectos, ¿no? Cuando el estudiante está motivado a aprender, o cuando el estudiante está motivado como este aspecto de competencia, de mostrar que sabe, independientemente de que no sepa o sí, sino para obtener ese beneficio, ¿no? O ese beneficio o evitar ese castigo. Entonces, en este caso sería, ¿qué le interesa saber? ¿Qué le interesa al estudiante de esa calificación? Si es aprender o la consecuencia de obtener esa calificación. En siguiente, tenemos la atribución causal, que se ha visto que se vincula, bueno, que una atribución interna, cuando el estudiante se siente protagonista del cambio, es decir, ya sea por su esfuerzo, por su habilidad, él es el partícipe o él va a obtener esas calificaciones. Cuando es inestable,
que por ejemplo a lo mejor reprobé 3, pero eso no significa que voy a reprobar todas las demás. Digamos que puede cambiar y que el sujeto tiene hasta cierto punto injerencia en ese cambio. Y finalmente controlable, que es este aspecto que se vincula un poco con el anterior, que es posible dirigir determinadas acciones para obtener, en este caso, el éxito, ¿no? Que pudieran ser las calificaciones. Asimismo, esta misma variable no solamente se ha visto vinculada con ese rendimiento académico, sino también con la propia motivación, donde si el estudiante se siente capaz de que en él está, digamos, el cambio, también va a estar más motivado para realizar las tareas académicas. Y finalmente, la regulación emocional, como les había comentado, en la escuela es un espacio en el que está, bueno, toda la vida hay muchas emociones, pero el trabajo escolar y el desarrollo académico implican la habilidad de identificar y regular emociones para facilitar el pensamiento. Y si tenemos problemas con este aspecto que es la regulación emocional, puede ocurrir una disminución de la atención, mayores cantidad de conductas impulsivas o desempeñarse inadecuadamente en condiciones de estrés. Ahora bien, con estos más o menos referentes o esto que se ha visto, pero como les mencionaba de manera aislada, se propone el siguiente modelo, un modelo explicativo hipotético que trata de ver qué efectos tienen estas variables sobre la calificación, el promedio de calificaciones, en donde se espera que la motivación, de este lado, la motivación, la atribución causal y la regulación emocional tengan un efecto directo en el promedio de calificaciones, y que también podamos observar un efecto indirecto de la atribución causal y de la regulación emocional a través de la motivación de logro en el promedio de calificación. ¿Sí? Entonces, para ello, bueno, la definición de las variables es importante. La motivación, como les comentaba, estamos considerando que de acuerdo a la teoría de la orientación de meta, los alumnos pueden querer dirigir sus conductas ya sea por el dominio, por esta maestría de aprender, o por la competencia, que de alguna manera es para demostrar que saben y obtener esa recompensa de que demostraron que saben. Por otro lado, la atribución causal se refiere a las causas por las cuales los estudiantes asumen que adquieren sus calificaciones. En este caso se consideran el esfuerzo, la habilidad, la suerte y el profesor. Y bueno, por otro lado, la regulación emocional se considera una deficiencia en la habilidad para modular las emociones, por lo que estas tienden a salirse de control. ¿Sí? Entonces, todos tenemos emociones, pero a algunos nos cuestan un poco más de trabajo controlarlas o manejarlas. Y finalmente, el promedio académico es ahora sí que lo que vamos a ver en qué tanto impacto tienen estas variables sobre esta otra, es la media de calificaciones del ciclo anterior referido por el estudiante. Los instrumentos que se emplearon fueron la encuesta de patrones adaptativos para el aprendizaje, la escala de estilos atributivos y la escala de regulación emocional. Todos estos son autoinformes con reactivos tipo Likert de 5 opciones de respuesta. Acá abajo podemos ver las características psicométricas. Todos presentan un alfa de Cronbach adecuada, y los índices de ajuste del modelo factorial confirmatorio. Si podemos ver aquí, el IT está un poco bajo, lo aceptable es 0.95, pero en la literatura dice que cuando hablamos de un modelo confirmatorio es posible darle un poco más peso a los índices absolutos, en este caso el MCA y el SMR, y bueno, estos presentan índices adecuados que tienen que ser menos de 0.06. Los participantes fueron 599, pero se tuvieron que eliminar 47 porque había datos perdidos o patrones de respuesta anómalos. La media de los participantes es de 16.9 años, siendo 285 mujeres y 272 hombres. Y la media del promedio de calificaciones reportado es 8.4. La aplicación se llevó en cada uno de los salones de los estudiantes, se realizó a lápiz y papel y tuvo una duración aproximada de 50 minutos. Los análisis se realizaron mediante el programa RStudio, que fue un análisis de ecuaciones estructurales a partir de
matriz de correlaciones utilizando el método de máxima verosimilitud robusto. Utilizamos el robusto porque no se presentó una distribución normal en las variables, entonces por eso se empleó este método. Los resultados, aquí tenemos el modelo, ya con las cargas, bueno, aquí con las cargas factoriales, acá podemos ver las regresiones. Sin embargo, vemos que no hay un efecto directo en ninguna de las variables. Sí se presenta un efecto de la regulación de atribución causal con la motivación, pero no hay algo que se vincule con esta parte del promedio, ¿no? Al recibir o al tener estos resultados, nos pusimos a pensar qué había pasado y se revisó la tabla de correlación entre los factores de cada una de las variables, y bueno, lo que encontramos es que había la que presentaba mayor asociación con el promedio de calificaciones. Sí, evidentemente era la motivación de logro orientada a la maestría o al dominio. Y también otra cosa interesante que vimos es que había una fuerte asociación entre la atribución causal al esfuerzo y la atribución causal a la habilidad, y por otro lado había una asociación importante entre la atribución causal a la suerte y la atribución causal al profesor. Entonces, con base en esta tabla se propuso un segundo modelo en el cual, bueno, ya sí se aprecia aquí un efecto directo de la motivación orientada al dominio sobre el promedio, y bueno, también se aprecia que la atribución causal externa, pues en la externa se consideró la suerte y el profesor, también tiene un efecto directo negativo con la motivación orientada al dominio, es decir, los alumnos que de alguna manera atribuyen sus calificaciones a la suerte al profesor, va a haber como hay una relación negativa con su motivación orientada al dominio, a diferencia de la atribución interna, que se presenta una asociación positiva, es decir, los que atribuyen el esfuerzo y la habilidad se van a asociar con la motivación orientada al dominio o a la maestría. En este caso, igual que en el modelo anterior, tampoco tuvimos un efecto directo de la regulación emocional. Consideramos que esta falta de asociación fue porque los niveles presentados de regulación emocional fueron muy bajos, es decir, no se presentó como digamos que niveles clínicos. Entonces creemos que por esto no fue significativo, digamos, como se mantenía muy bajito, no se presentaron estas relaciones. Ahora, bueno, finalmente, en las conclusiones explico un poquito esta parte de los modelos. Lo que faltaría es explorar si, bueno, ya que vimos que no existe esta relación, trataríamos de ver si existe una relación con perfiles latentes, que sería tratando de vincular o crear un perfil a partir de las tres variables para ver si los diferentes perfiles sí tienen un efecto directo, o es más evidente este efecto directo sobre el promedio de calificaciones. Y otra cosa que vamos a hacer es ver si por grupos, porque también en la literatura dice que no es lo mismo un alumno de 10, bueno, las creencias o la motivación o pues pudiera ser la regulación emocional que tiene un alumno de 10 a un alumno de 8 a un alumno de 5, ¿no? Entonces sería interesante ver de qué manera por grupos sí se ofrecen distintos modelos. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien, pues ahora en los 20 minutos que nos quedan, está abierta la mesa para que hagan preguntas y comentarios. A manera de síntesis, pues ustedes pueden ver que cada uno de los temas que nos propusieron los compañeros que nos presentaron, pues son muy interesantes y tienen que ver con distintos ámbitos escolares. Entonces creo que pueden haber muchas preguntas. Está abierto, pues. Ándale, Arturo, ya te están diciendo.
Allá arriba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Peralta y soy estudiante de posgrado en Psicología Educativa de primer semestre. Las preguntas son particularmente para el profesor José Manuel Sánchez Oro. Son relacionadas primero al conectivismo. Tengo entendido, he leído un poco sobre este enfoque y una de las principales críticas que se hace es justamente que no es ostensible como teoría. ¿Cómo tú afrontas esta cuestión de las críticas que se le hacen, sobre todo porque no es considerada una teoría del aprendizaje en relación a que no explica cómo se adquiere el aprendizaje, sino más bien qué es lo que se aprende? Y la otra cuestión es sobre, ya propiamente sobre dentro del conectivismo. Tengo entendido que lo que se hace es enfatizar la cuestión social en la construcción de conocimiento, y relacionado con ello mencionaste tú el enfoque o la teoría de cognición distribuida de Will Hutchins como una alternativa teórica para poder analizar los escenarios no virtuales, Sin embargo, considero que está mutilada la concepción de Hutchins, en el sentido de que, al menos lo que te alcancé a escuchar, haces alusión del uso de la herramienta como una extensión de la cognición humana, pero tengo entendido que también Hutchins habla sobre el papel de la forma en la que se distribuye la cognición, no solamente en las herramientas, sino en los grupos sociales y a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, como no vi muy presente esta cuestión, ¿no? La interacción social y el transcurrir del tiempo dentro del enfoque que manejas. Eso sería las preguntas para el profesor José Manuel. ¿qué era lo primero? Conectivismo, teoría. Pues el efecto es una crítica que se le hace, no es un argumento contundente que el conectivismo no sea teoría. Algunas personas lo descartan como teoría porque favorecen a las clásicas teorías del aprendizaje. Creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Son enfoques novedosos, y entonces las personas que siguen las teorías de siempre, por así decirlo, pues saltan un poco, ¿no? Cuando se habla de un enfoque distinto. Hasta ahorita no ha habido ninguna teoría del aprendizaje que tome en cuenta el conocimiento y el aprendizaje que ocurre afuera de nuestras cabezas, como lo plantea el conectivismo, y eso me parece un logro a nivel teórico, justamente. El conectivismo se considera una teoría post-constructivista porque, justamente contrario a lo que mencionas, no pone en el centro el componente social del aprendizaje, sino el individuo, y el individuo generando conexiones, no necesariamente con seres humanos, lo cual es muy interesante. Entonces, por ese lado, que esta cuestión que se pone como en tela de juicio, si es teoría o no es teoría, yo creo que no es una cuestión de prejuicio más que un argumento, porque tiene todo un campo, muchísimos estudios, que explican cómo se genera el aprendizaje y no el producto de lo aprendido, como lo mencionabas ahorita. De hecho, el conectivismo, en este proceso de poner al aprendizaje como un proceso que implica la generación de redes, han hecho varios estudios y artículos, etcétera, sobre cómo se da ese proceso justamente de generación de redes, e incluso hasta a nivel neuronal. Por allí Stephen Downes ha estudiado incluso a nivel neuronal qué ocurre en nuestros cerebros al momento en el que estamos generando estas redes. Entonces, eso creo que no es como un argumento, para mí es como una crítica, nada más, ¿no?, que se hace. ¿Qué era lo otro? En cuanto a lo de Hutchins, yo a Hutchins lo tomo como un referente, no estoy utilizando la metodología antropológica, porque él es antropólogo, no estoy utilizando la metodología que él propone para el análisis de unidades que interactúan en una comunidad para aprender algo, no.
sino que yo lo que retomo de Hutchins es particularmente, él tiene un libro llamado Cognition in the Wild, en el cual justamente pone mucho énfasis sí en lo cultural, pero también en las herramientas. O sea, él sí plantea y pone el ejemplo de un buque de guerra, y él, en ese ejemplo de cómo la cognición para navegar o manejar el buque no está únicamente al interior del capitán, sino que está también distribuida, en efecto, entre la tripulación, ¿no? O sea, las demás personas dentro del barco, los sistemas simbólicos, el lenguaje, etcétera, que allí se está generando, pero también en las herramientas. Y a mí lo que me interesa es el uso de herramientas, porque yo estoy partiendo de la tesis de la mente extendida. Hutchins es un apoyo, como para, digamos, literal, apoyar la tesis de la mente extendida, que es una cuestión más filosófica, desde otra trinchera que es la antropológica. Pero no es que yo me esté basando nada más en Hutchins. Hutchins es simplemente un referente teórico. Realmente donde me enfoco es en la tesis de la mente extendida, que sí va más a la cuestión, incluso ellos lo llaman, los seres humanos somos naturalmente cyborgs, en el sentido de que somos biológicos y también somos tecnológicos, ¿no? Va más por ahí mi planteamiento, pero Hutchins también lo menciona. De hecho, Hutchins igual dice que la cognición no es intracraneal únicamente, ¿no? Entonces, creo que Hutchins sí está, o sea, mi planteamiento, o lo que yo retomo de Hutchins sí está muy presente en su obra. De hecho es como una de sus tesis centrales, que la cognición no es intracraneal únicamente, sino que se distribuye. ¿En qué? En herramientas, en personas, en sistemas simbólicos, etc. No todo es el cerebro. Creo que eso es, en esencia, como el núcleo de mi trabajo. No es que es una crítica al cerebrocentrismo, pero sí es decir, no todo es cerebro. También las herramientas son parte de la cognición, del proceso cognitivo, ¿no? Por un lado. Y pues, ¿qué? Y bueno, el proceso... bueno, sí, nada más pues concluir justamente con esa cuestión. Lo del tiempo. El tiempo, tanto en la mente extendida como en la cognición distribuida de Hutchins, en ambos, es un factor fundamental. En el sentido, por ejemplo, partiendo desde la mente extendida, mientras más tiempo esté una persona, o estemos los seres humanos, en conjunto con una herramienta, interactuando con ella, más la vamos a asimilar como parte de nuestro propio aparato cognitivo. Y eso es algo que apareció en mis datos. Digo, no lo puedo exponer aquí por tiempo porque encontré 35 patrones de 336 personas, nada más pude exponer uno. Pero justamente eso fue algo muy interesante que encontré, porque en un grupo de mis participantes, de los que analicé con el algoritmo de inteligencia artificial K-means, ahí encontré que eso no ocurría. Las personas que más tiempo llevaban utilizando ciertas extensiones no las consideran como extensiones de su cognición. Y eso me parece muy interesante, porque pues creo que eso es la ciencia, ¿no? Que lo que dice la teoría no siempre ocurre, porque entonces surgen nuevas preguntas. Si nada más hubiera replicado los postulados de Clark o de otro más, pues sería confirmar algo que ya se sabía. En cambio aquí me parece interesante que la teoría no se cumplió en la realidad. Gracias. Y bueno, ¿puedo continuar? Bueno, no sé si mencionas que no hay pocos enfoques psicológicos que parten de distribuir la cognición más allá del cerebro, pero por ejemplo no sé si has trabajado o revisado la teoría de la actividad. Entonces es otro enfoque desde la psicología que justamente propone, bueno, ellos lo llaman conciencia o actividad, que parte de que la conciencia se distribuye en sistemas de actividad. Entonces, bueno, yo no diría que no hay enfoques psicológicos que estudien el fenómeno psicológico, la redundancia, de manera distribuida de forma sistémica. Y otra, bueno, esta era una pregunta. ¿Tú analizaste todos los datos de interacción de tu MOOC? Es pregunta. Sí, ok. ¿Sí? ¿Es que se analicen todos los datos yo o cómo? Sí. ¿Tú accediste a todos los datos que Okay. el MOOC generó o en el MOOC o en tu curso se generaron? No, yo generé unos datos que particularmente a mí me interesaba analizar. O sea, es decir, yo para analizar esos datos, porque
lo que hice fue una lista de atributos que a mí me interesaban, que eran, bueno, en ese caso era como 40, pero al final me quedé con 15. Esos 15 atributos lo que me permitía a mí era conocer la interacción que ellos tenían justamente con el curso, ¿no? Particularmente desde un modelo conectivista. Entonces esos atributos, iban como encaminados a el uso que hacían, por ejemplo, de foros, qué tipo de recursos consultaban, dónde los almacenaban, porque dentro del curso había un almacén de recursos. Entonces, si lo guardaban ahí o lo guardaban fuera, era como en torno a eso. ¿Cómo utilizaban ellos la plataforma que diseñé? Eran 15 archivos. Y bueno, así como te estoy escuchando, todo lo escucho, todo lo percibo de la interacción que tiene el estudiante con la herramienta. Así es. Tengo yo entendido, ya me corregirá usted, que el conectivismo justamente lo que trata de hacer es concebir el proceso de construcción de conocimiento a nivel social. ¿Dónde está bueno, si es así, dónde está la dimensión social? Sí. Yo pensaba también, por ejemplo, algo muy rico que veo en el análisis de MOX, es el uso de algo que llaman analítica visual, y una de las dimensiones que se analiza justamente es la interacción social a través del análisis de redes sociales. Sí, también hice eso, pero justo y lo mencioné muy brevemente. Encontré que ese aspecto, es decir, el aspecto social no es relevante para el aprendizaje desde un diseño conectivista. Ahí lo que el conectivismo no busca eso, como lo mencionaba, es un modelo post-constructivista. El constructivismo sí pone énfasis justamente en la parte social del aprendizaje, el conectivismo no. El conectivismo se centra en el individuo generando redes, generando conexiones. Aquí lo que nos interesa es analizar el individuo como él conecta. Puede conectar con personas, pero también puedes conectar con un PDF, no necesariamente con un ser humano. Entonces la parte social va implícita, pero no es el eje central del conectivismo, porque es una teoría justamente post-constructivista. Ya no se centra en el aprendizaje social, ese es su paso adelante, por así decirlo. Lo de la teoría de la actividad, en efecto, justamente la teoría de la actividad se sigue centrando mucho en el aspecto social. Una de las bases es eso, ¿no? La interacción social, la teoría de la actividad. En cambio, a mí lo que me llama la atención de las posturas, y eso sí no hay una postura psicológica por allí Vygotsky que tiene que ver justamente con estas cuestiones. Vygotsky sí hablaba del uso de herramientas, pero a mí lo que me interesa es cómo las herramientas de alguna manera modifican la cognición. Por eso, justamente parte del análisis que hice con K-Mix iba en torno a las, digamos, de creencias y actividades que hacen las personas para almacenar y recuperar información. ¿Dónde la están almacenando? ¿En su memoria biológica o en su memoria extendida? ¿Qué fue lo que encontré? Que la mayoría de las personas del estudio, de las 336 personas, independientemente de si estaban de acuerdo o no con que las herramientas eran extensiones de su cognición, ya están almacenando o estamos almacenando más en dispositivos electrónicos lo que queremos recordar que en nuestra memoria biológica. Eso es en sí como lo que me interesa. Y aterrizado en un entorno, en una realidad educativa, pues entonces cómo eso está afectando la educación. Aquí yo al diseñar un curso basado en conectivismo, que no es precisamente un MOOC, porque los MOOC siguen otra lógica, sino que aquí fue literalmente basado en los preceptos, digamos así, que plantea George Siemens para construir una ecología, una ecología de aprendizaje digital. Lo que yo hice fue diseñar esa ecología y entonces ver cómo la gente aprendía. Al estar basado mi diseño instruccional en el individuo, porque es de donde parte el conectivismo, pues entonces encontré que todos los aspectos sociales no son relevantes. Por ejemplo, los foros son como, porque lo que yo encontré son predictores de conducta al final, porque cuando utilizas este tipo de análisis de datos, son datos que te ayudan a predecir el comportamiento. Entonces lo que yo encontré fue que el uso de foros, por ejemplo, es un excelente predictor de que alguien va a estar usando una plataforma. Pero lo que plantea el conectivismo es que el aprendizaje debe ser abierto, es decir, menos plataforma, más aprendizaje afuera. Por ende, los foros no son buenos para el conectivismo. ¿Qué fue lo que encontré en Facebook? Facebook, yo lo que hice, no lo pude mencionar, pero mi plataforma la fusioné con Facebook. Configuré unos plugins y hice una aplicación de desarrollador de Facebook
para que adentro de mi sistema hubiera Facebook con las cuentas de la gente, y entonces ahí interactuaban socialmente. Porque usé Facebook justamente para favorecer el aspecto social y no formal del aprendizaje, que encontré que no es relevante. No quita, tampoco suma, o sea, no es relevante. Podría o no podría haber Facebook y le habría dado lo mismo, y eso es algo que justamente ocurrió igual en un estudio que hicieron en el 2009, unos italianos basados en colectivismo, y encontraron lo mismo, que Facebook no es relevante para el aprendizaje en línea, al menos, ¿no? Porque en otros contextos sí. ¿Qué más del aspecto social? Y bueno, por último, que mientras más individual o más basada en individual sea un diseño instruccional, la gente menos utiliza plataformas, y mientras más sepa usar internet una persona, menos va a entrar a una plataforma. Entonces todos esos indicadores a mí me sirven, y creo que es la aportación o una de las aportaciones de mi trabajo, pues para diseñar justamente entornos educativos basados en nuevas teorías, como es el conectivismo. Los famosos MOOCs los inventó Stephen Downes, que es que justamente inventa el conectivismo. Entonces, decir que una teoría no sirve porque es una crítica lo menciona, pues entonces se dice que los MOOCs no funcionan cuando están basados en conectivismo, ¿no? Entonces creo que, digo, es una exposición aquí de 15 minutos lo que hicimos, pero realmente a mí no me interesaba la interacción social, a mí lo que me interesaba era la interacción con la herramienta. Y eso sí, en psicología hasta ahorita no hay enfoques que tomen a las herramientas como parte del proceso cognitivo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra que quiera hacer un comentario? Bueno, lo comento así, Ahí viene con la extensión. Se aprende, ¿no? Para eso son estos foros. Todos aprendemos. Esta pregunta es para Kenny y Lucy, porque me llama el enfoque que utilizaron y la herramienta de observación participante. Y la otra vez estaba comentando con mi tutora sobre eso, ¿no? Estábamos comentando sobre un dilema ético que se puede dar cuando la utilizarías. Ustedes comentan que le pidieron permiso al profesor, ¿no? Para realizar la observación participante. Pero los alumnos estaban al tanto de que ustedes los estaban observando. O sea, ustedes le comentaron desde un inicio eso. Bueno, hay todo un aspecto ético detrás de este trabajo, que como decían, en 10, 15 minutos no presentamos todos. Hay un consentimiento informado que ellos firman. En el caso de los estudiantes que son menores de edad, las y los estudiantes se le envió a los papás el consentimiento informado, se habla de los beneficios que puede traer el participar en la investigación, que no tiene implicaciones en lo académico, y quien no quisiera, o sea, se hizo un registro visual también. Les digo, hay muchas cosas que no están puestas aquí, ¿no? Se hizo un registro visual también, porque al tomar fotos salen chicos y chicas, ¿no? Entonces, quien no estaba de acuerdo con ser fotografiado, no fue fotografiado, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo que tiene que ver con aspectos éticos detrás. Sí. Yo desde el primer día que llegué me presenté, soy Kenia Porras, estoy haciendo una investigación de doctorado, la investigación se trata de esto, mi idea es estar en el aula, si alguien no está de acuerdo pues puede no estar. Digo, ahí uno se puede decir, si el profesor ha dicho que sí, pues ya se hace, no. Si los estudiantes no quieren, por ejemplo, las entrevistas fueron voluntarias, parte de hacer la observación participante es, cuando trabajamos en la investigación cualitativa tenemos una visión de construcción de conocimiento sujeto-sujeto, no vamos a observar objetos, el objeto de conocimiento es un sujeto, entonces es un sujeto que tiene diferentes características, que está en un contexto y que ese contexto tiene una normatividad también. Entonces, por supuesto que ahí mucha gente que hace investigación solo dice voy, observo y se acabó, ¿no? Pero no es así de simple, ¿no? Entonces, hubo todo un proceso de trabajo, de elaboración de los consentimientos, de revisión de los consentimientos para que tuviera los elementos necesarios. Incluso en los consentimientos que yo entregué está mi teléfono, mi correo electrónico y todo. Si los papás necesitaban comunicarse conmigo para saber sobre la investigación, lo podían hacer. Sí, no sé si tú quieres agregar algo, Lucero, pero sí, por supuesto que habrá que ver qué es lo que se está pensando sobre la observación participante, ¿no? Que solo es ir y ponerse y estar ahí viendo sin que nadie lo note. Bueno, creo que sí me resalto entre el CCH, ¿no?
el maestro, entonces como que no puede pasarnos incógnito tampoco, ¿no? Y luego, ajá, sí, ¿no? Como que sí se daban cuenta que no era yo estudiante, muy atrasada que estuviera estudios. Vale, gracias. Bueno, tenemos muy poquitos minutos, pero si alguien tiene otro comentario para sus compañeros, bienvenido. Por allá. Buenas tardes, gracias por presentarnos sus trabajos, son muy interesantes. Yo quisiera preguntarle a Kenia por qué, si el estudio es sobre prácticas de género, tomas un enfoque feminista, cuando la recomendación es que cuando se trata de estudios de género se incorporen tanto la perspectiva de hombres y mujeres. ¿Qué te hace decidir esa postura? Sí, esta postura tiene que ver con retomar justamente esta dimensión política de la presencia de las estudiantes en la escuela. Mucha de la crítica que se hace a los estudios de género es que se queda solamente como en esta parte de análisis sobre el asunto del poder, pero se deja a veces de lado la dimensión de lo político, que desde los estudios feministas siempre ha tenido mucha fuerza. Entonces sí habrá que enunciar que también las relaciones sociales tienen una dimensión política, y más en las escuelas. Entonces por eso retomo esta parte de los estudios de género y feministas. Hay cosas que discutir también ahí, es algo que desgloso en una parte del trabajo doctoral, porque mucha gente dice que solo se hacen estudios de género desde la academia y el feminismo se hace desde el activismo, pero hay cosas que tenemos que integrar porque, ya sabemos la realidad social ahora del CCH Oriente con todos los conflictos que ha habido. Hay una dimensión política ahí que debe ser retomada para mi punto de vista, entonces por eso es que retomo esa parte del feminismo, ¿no? Y bueno, también hay todo un posicionamiento desde el feminismo muy particular, ¿no? Ya si quieres platicamos un poco más de eso para no tomar más tiempo, pero pues también tenemos olas del feminismo, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de mirar desde ahí, que tampoco ya no me metí a cuestionar a exponer desde dónde estoy posicionada en esa parte, ¿sale? Bueno, pues yo creo que tanto José Manuel como Nube, como Kenia, como con los lentes, Fanny y Alejandro merecen un aplauso porque llegar a este servicio de presentar es muy importante, y pues felicitarlos porque ya están un pasito más cerca de terminar sus estudios doctorales, e invitar a todos a que sigan en el Congreso. Y pues es un aprendizaje para todos escuchar cómo este doctorado en psicología se pueden estudiar variados temas y con variada metodología, y cada uno aporta al desarrollo científico de nuestra disciplina. Pues gracias también a todos ustedes.